Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos del 1 al 4. Regresamos a nuestros estudios expositivos y consecutivos en este precioso Evangelio. Lucas 21, del 1 al 4. Lucas 21, del 1 al 4. Y lo que vamos a hacer es lo que hacemos siempre. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a explicar la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas en el poder del Espíritu Santo. Si ya estamos ahí en Lucas 21, del 1 al 4, escuchemos la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Oremos al Señor. Espíritu Santo del Dios Trino, te invocamos en esta mañana y te pedimos que nos ayudes. Estamos aquí para adorar a nuestro Dios y debemos adorarlo escuchando su palabra predicada y sometiéndonos a ella. Ten misericordia del pecador que la expone y del pecador que la escucha. Permite que el predicador sea en esta mañana como un madero, como una caña cascada en la mano del profeta ayudador. Que si hay alguna actitud férrea en nuestro corazón, el madero toque el hierro y con el poder del profeta ayudador sea transformado. Necesitamos ser transformados por tu palabra. Te suplicamos tu ayuda en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Regresamos a la última semana de vida del Señor sobre la tierra. Muy probablemente es para Él el día miércoles. Recordemos brevemente todos los hechos que han sucedido durante la semana. Al principio de la semana, Él hace su entrada triunfal a Jerusalén. ¿Recuerdan la coronación humilde del Rey Supremo? Luego, como sumo sacerdote de Dios, toma posesión del templo de Dios y lo purifica. Y lo hace su centro de enseñanza profética. Como profeta de Dios, enseña y demuestra aquella sabiduría invencible que lo acredita como el Mesías de Dios. ¿Recuerdan la sabiduría invencible del rey humilde? ¿Recuerdan que con ella derrotó a los fariseos que pretendían atraparlo con la trampa acerca del impuesto de la moneda? ¿Recuerdan que con esa sabiduría derrotó también a los saduceos en la pregunta sobre la resurrección? Y en la última parte de nuestro estudio le vimos atacando a los escribas. Él ataca a los escribas, que eran los maestros religiosos de la época, y denuncia la falsedad de ellos. Dice de ellos que son unos malos maestros y dice de ellos que son unos ladrones que devoran las casas de las viudas. Para que tomemos el contexto de nuestro pasaje, leamos de nuevo los versículos 45 al 47. Lucas 20, del 45 al 47. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Estos hombres eran unos verdaderos hipócritas.
que devoran las casas de las viudas. Eran unos ladrones, por supuesto. Estas viudas eran mujeres ricas y por pretexto hacen largas oraciones para convencer a las viudas que de su riqueza den ofrendas a la casa de Dios, pero no era para la casa de Dios, sino para ellos. Estos recibirán mayor condenación. Y hablando de viudas, levanta sus ojos y comienza a supervisar lo que sucede en la casa de Dios. Ya lo ha estado haciendo durante toda la semana. Él es el sumo sacerdote que supervisa todo lo que sucede en la casa de Dios, pero ahora toma un lugar muy específico y se acomoda en el templo, en el lugar donde los judíos traían ofrendas a la casa de Dios. Y allí avergüenza aún más aquella religión falsa. Jesús supervisa las ofrendas que se traen a la casa de Dios y allí avergüenza aún más a esos escribas y a esa falsa religión que viene atacando. Ese es el contexto de nuestro pasaje. No es lo mismo que uno pierda una batalla o que uno resulte avergonzado si uno es un guerrero colosal y lo derrota otro gran guerrero. Bueno, me derrotó un gran hombre, me avergonzó un gran hombre. Pero si a un gran guerrero lo derrota un niño, o si a un gran guerrero lo derrota una mujer, qué vergüenza para un gran guerrero ser derrotado por una mujer. Bueno, Jesús usa aquí a una pobre e insignificante viuda para traer una mayor vergüenza a una religión falsa. Toma esta pobre e insignificante viuda que trae una pequeñísima ofrenda a la casa de Dios y avergüenza a toda una nación hipócrita con la piedad y la pureza de la fe de esa viuda, demostrándonos que dentro de aquella nación hipócrita que está a punto de ser desechada y que ha sido extraviada por los escribas, falsos maestros, sí hay verdaderamente quien adore a Dios con todo el corazón. Pero no son los escribas, no son los sacerdotes, ni son los ricos, son los pobres en Israel. Y con esa viuda pobre nos da un ejemplo de cómo debemos vivir nosotros sin hipocresía la verdadera religión. Por medio de esta viuda, una pequeña viuda con una pequeña ofrenda. Y por eso he puesto por título a mi mensaje en el día de hoy: mi pequeña gran ofrenda. Mi pequeña gran ofrenda. Hermanos, amigos, ¿cuál es mi pequeña gran ofrenda? Es mi vida entera, que no vale mucho, totalmente consagrada a Dios. ¿Cuál es mi pequeña gran ofrenda? Es mi vida entera, que no vale mucho, totalmente consagrada a Dios. El tema de nuestro pasaje es el mismo del pasaje anterior. Es la condenación a la religión falsa e hipócrita por medio del análisis de lo que los hombres traen como ofrenda a la casa de Dios. El tema es la condenación. Jesús sigue condenando la religión falsa e hipócrita por medio del análisis. Él analiza lo que los hombres traen como ofrenda a la casa de Dios. Lo que damos en la casa de Dios no puede ser solamente algo material, tiene que ser algo más, tiene que ser una vida para Dios. Y quiero en este momento hacer una aclaración para las personas que nos visitan, las personas nuevas quizás, que nos visitan por primera vez. Hoy vamos a estar hablando de ofrendar, de traer una ofrenda económica a la casa de Dios. Quiero que sepan las personas que nos visitan que en nuestra iglesia nosotros no planeamos predicar
acerca de dar dinero en la iglesia de Dios. Y mucho menos lo hacemos porque la iglesia de nuestro tiempo está plagada de engaño, de falsos pastores y falsas iglesias que solo pretenden obtener eso, el dinero de los ingenuos. Por eso nos abstenemos de predicar sobre esto. Pero la Biblia sí habla de honrar a Dios con nuestros bienes, sí habla de honrar a Dios con nuestro dinero. Y como estamos comprometidos en predicar la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, cuando la Biblia habla de esto, también tenemos que hacerlo nosotros. Pero usted le puede preguntar a cualquier persona que lleve años aquí, ¿cuántas veces nosotros predicamos sobre este asunto? ¿Y qué clase de presión hacemos para que los hombres traigan dinero u ofrendas a la casa de Dios? No hacemos ninguna presión, no nos interesa su dinero, nos interesa su alma. Y si el país y el mundo está lleno de falsos profetas y falsas iglesias, tú debes saber que también hay verdaderos profetas y verdaderas iglesias. Habiendo aclarado esto, entonces, vamos a estudiar nuestro pasaje a través de dos sencillos puntos. En nuestro pasaje hay dos sencillos puntos que tienen que ver con ofrendar a Dios. En primer lugar, vemos una ofrenda que podríamos catalogar como una ofrenda muerta. ¿Qué es la ofrenda que la religión falsa trae a la casa de Dios? Es una ofrenda muerta. Pero en segundo lugar podemos hablar de una ofrenda viva, que es la que la viuda trae a la casa de Dios. Veremos entonces solo dos cosas. En primer lugar, la ofrenda muerta evidenciada. En los versículos 1 al 4 hay una ofrenda muerta que será evidenciada por Jesús. Y en segundo lugar veremos la ofrenda viva elogiada, de los versículos 2 al 4. Veamos en primer lugar la ofrenda muerta evidenciada. Versículo 21. Dice el capítulo 21, versículo 1. Dice el verso 1: levantando los ojos, vio. En Marcos capítulo 12, versículo 41, que es el pasaje paralelo, nos dice que no solo se dedicó a ver, sino que se sentó. Y lo primero que quiero que veamos aquí es a Jesús como supervisor de todo lo que se hace en la casa de Dios. Jesús es el sumo sacerdote y él supervisa todo lo que se hace en la casa de Dios. Ya venía haciéndolo antes, lo hizo en la purificación del templo. ¿Por qué purificó el templo? Porque no le gustaban las ofrendas de animales que hacían los judíos. Lo purificó. Él le dijo a esos judíos: no traigan animales, sus sacrificios no son agradables, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces lo primero que quiero que noten es que Jesús es el supervisor de todo lo que se hace en la casa de Dios. Y que en esta ocasión, ¿qué es lo que se sienta a supervisar? Las ofrendas. Continúa diciendo el verso 1: vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Jesús está supervisando el arca de las ofrendas y ve a los ricos que echaban mucho. Marcos 12:41, que es el pasaje paralelo, dice que esos ricos echaban mucho. Jesús entonces supervisa las ofrendas y enseguida hace un comentario sobre la ofrenda de aquellos ricos. Verso 4: porque todos aquellos ricos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Los ricos echaron de lo que les sobra. Al decir esto, él necesariamente no está condenando la ofrenda de aquellos hombres ricos, porque un hombre rico puede dar de su abundancia a la casa de Dios y hacerlo con un buen corazón. Así que esa frase, cuando él dice los ricos echan de lo que les sobra, no es necesariamente una frase condenatoria. Explícitamente en el texto no está condenando
la ofrenda a Dios de un hombre rico, porque los ricos pueden dar de buen corazón y de lo que les sobra. Sin embargo, por el análisis del contexto, ¿qué es lo que está haciendo el Señor en el contexto? Está condenando a una religión falsa. Por la comparación con la viuda, ¿qué está haciendo Jesús? Comparando una ofrenda con la otra. Por el contexto, por la comparación y por el momento histórico que está viviendo la nación de Israel, de la cual Jesús mismo ha dicho: de esa generación, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Podemos decir, por implicación, que esta ofrenda de los ricos no fue agradable al Señor. Y por eso hablamos de una ofrenda muerta, de una ofrenda religiosa. Y esta ofrenda muerta o religiosa existe hoy en día en las iglesias de nuestros días. En la iglesia de nuestros días, donde no se predica la ley y el evangelio, los hombres no son llevados al arrepentimiento ni a entrar verdaderamente al reino de Dios, pero sí son llevados a ofrendar, lo que llaman pactar. Pacte para que se haga rico. Si usted pacta con Dios, si usted da un dinero a Dios, dicen estos falsos profetas, Dios está obligado a enriquecerlo, porque Él no faltará a su palabra. Y manipulan falsas promesas de prosperidad, induciendo a estas personas no creyentes aún, porque no han escuchado el evangelio verdaderamente, a traer dinero a la casa de Dios, el cual es visto por Dios igual que la ofrenda de estos ricos, una ofrenda religiosa y muerta. Pero también hay en la casa de Dios hoy en día verdaderos creyentes, personas que sí son salvas, pero también han sido engañadas por la falsa teología de la prosperidad. Y se les ha dicho que Dios está obligado a hacerlos ricos y por tanto se les invita a pactar. Es decir, haga un acuerdo con Dios de un dinero y Dios está obligado a multiplicárselo 100 veces. Esas ofrendas, aunque vengan de creyentes, también son ofrenda religiosa muerta, no agradable a Dios. Esta es la primera ofrenda que se ve en el pasaje. Pero volviendo a nuestro pasaje, mientras Jesús veía las ofrendas religiosas que caían en gran abundancia, cuentan los historiadores que estas cajas tenían una forma de una trompeta, arriba eran estrechas y abajo eran como una trompeta, como la boca de una trompeta. Entonces ellos traían el dinero en unas bolsas y echaban las bolsas y eso hacía mucho ruido cuando caía las monedas, que no habían billetes, todo eran monedas, caían en el fondo de la vasija en forma de trompeta y hacía mucho ruido. Cuando Jesús escuchaba todo ese ruido, se sentía adolorido porque no había quien diese verdaderamente una ofrenda agradable a Dios en todo el pueblo de Israel. Y por eso el texto dice que él no dijo nada, sino que guardaba silencio. Se sentó y empezó a escuchar cómo caían las monedas, y cada que caían las monedas su corazón se dolía porque no había hombre santo o mujer santa que adorara verdaderamente a Dios. Y su corazón se dolía y tal vez cerraba los ojos y oraba al Padre y decía: Padre, ¿dónde están los tuyos? Esta nación te ha dejado, ¿dónde están los tuyos? Y de pronto se escuchó un tic, tic. 2 moneditas cayeron en la trompeta. Jesús abrió los ojos y vio a la viuda y eso le alegró el corazón. Y ese es nuestro segundo punto, la ofrenda viva. Ya vimos la ofrenda muerta evidenciada. Ahora veamos la ofrenda viva elogiada. La ofrenda viva elogiada. Versículo 2. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Noten cómo el texto habla de una viuda. Esa mujer representa a la persona más débil, más insignificante, a una mujer totalmente destituida. Y dice que era muy pobre, porque había viudas ricas y viudas pobres.
La mayoría eran pobres, pero esta era muy pobre. Y esa viuda echaba allí 2 moneditas que eran de la más baja denominación de la época. Por decir algo, en nuestra época, 2 monedas de 50 pesos, las más bajitas. Y debo aclarar que el tipo de ofrenda del cual estamos hablando aquí no es ni un impuesto ni un diezmo. Estas ofrendas muy probablemente se trata de ofrendas voluntarias, ofrendas votivas o voluntarias que el pueblo daba para la obra del templo de Dios. Entonces es una viuda muy pobre que echa una cantidad insignificante, pero en ese momento, cuando Jesús la ve a ella, Él ve la ofrenda, ve la cantidad que ofrenda y la ve a ella toda. Jesús no nos ve simplemente por lo que hacemos, Él nos ve todos, Él ve todo lo que somos. Por dentro de nuestro corazón, Él puede ver todo lo que hay en nosotros. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué vio Jesús en esa mujer que lo hizo reaccionar? Porque dice el texto en Marcos que llamó a sus discípulos, los llamó y les habló, verso 3, y dijo: en verdad os digo, y cada que él decía esto, en verdad os digo es en el griego la palabra amén, que significa lo que sigue. Lo que voy a decir es muy importante, presten mucha atención. En verdad os digo, amén, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Qué fue lo que Jesús vio en aquella viuda? Que lo hizo elogiarla, que lo hizo aprobarla, que lo hizo ponerla como un ejemplo de la verdadera religión. Jesús vio no solamente la cantidad muy pequeña, pero esa cantidad pequeña se hace grande, proporcionalmente hablando. Por lo que la viuda tenía, esa cantidad tan pequeña para Dios se hizo grande, porque era lo que tenía para vivir. Pero lo más importante, vio el corazón de la viuda. Jesús es Dios omnisciente que puede ver tu corazón. Y eso es lo que hace precisamente tan importante este pequeño pasaje. Porque al ver Jesús el corazón de esta viuda y elogiarla, nos está mostrando que eso es lo que Él quiere en cada uno de nosotros durante toda nuestra vida. Lo que Él vio en el corazón de esta viuda es lo que Él quiere para todo su pueblo. Recuerden, está desechando a un Israel y Él quiere un nuevo Israel. El Israel que Él está desechando son todos unos fariseos hipócritas, religiosos. Pero esta viuda es diferente. En esta viuda está la verdadera piedad. Esta viuda es parte del nuevo Israel. Él quiere que todo su nuevo Israel sea como esta viuda, porque esta viuda en sí misma no fue lo que ella echó al cofre de la ofrenda lo que llamó a Jesús, la atención de Jesús. Fue la viuda. Hermanos, la ofrenda era la viuda misma. La viuda es la ofrenda. Ella misma es la ofrenda. No la cantidad que da, sino ella es la ofrenda, ella misma. Si ella hubiera podido meterse por el hueco del cofre, ella se hubiera metido ella misma. Ella es la ofrenda. Y eso es lo que Jesús quiere para el nuevo Israel. ¿Y por qué eso lo emociona tanto a Él? ¿Por qué eso lo pone como ejemplo para todo su pueblo? Porque eso que la viuda hizo es lo mismo que Él hizo. Hermanos, Dios no se agrada sino de lo que Él mismo hace. Dios es un Dios centrado en sí mismo, y lo único que le complace es lo que Él mismo hace por su gracia. Jesús hizo exactamente lo mismo que la viuda. Siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos.
Siendo rico, el Dios eterno, glorioso, la segunda persona de la Trinidad, se hizo pobre, se humanó, tomó un cuerpo humano y se hizo un servidor de sus hermanos, degradándose a la condición del esclavo más humilde, el esclavo que lava los pies de los visitantes a la casa. Era el más rico de los ricos y se hizo el más pobre de los pobres para que con su pobreza todos nosotros fuésemos enriquecidos. Él vio en la viuda lo que él mismo hizo. Y por eso quiso ponerla como un ejemplo para el nuevo Israel. Hay un Israel que está siendo desechado, escribas, fariseos, sacerdotes, templo, todo está siendo desechado, pero la viuda no. Ella es como el nuevo Israel, ella es el nuevo Israel. Todo el nuevo Israel debe ser como ella. Ofrendas vivas de adoración a Dios. Yo no traigo ofrendas a la casa de Dios. Yo vengo a entregarme en la casa de Dios. Yo soy la ofrenda, no lo que traigo. Lo que traigo es un mero símbolo. Yo soy la ofrenda y le pongo a lo que soy, a lo que vengo a ofrendar, un moño. Y el moño es las monedas que traigo. Pero la ofrenda soy yo. Eso es lo que Él quiere mostrarnos aquí. Y hay una forma como podemos ver un poco más del corazón de la viuda. Si esta viuda fue tan agradable al Señor, nos convendría buscar la forma de conocer un poco más lo que había en el interior de ella. Pastor, ¿y eso es posible? Sí es posible, porque en otra porción de la Escritura hay un pasaje de otros hombres que actuaron exactamente igual que ella, y hay una mayor descripción del corazón de esos hombres. Así que si los vemos a ellos, veremos el corazón de la viuda. Estoy hablando de los macedonios en 2 Corintios capítulo 8. Vayan conmigo allá, por favor. 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 5. Pablo estaba recogiendo una limosna, una ofrenda para los pobres de Jerusalén, de entre las iglesias de griegos. Y en Macedonia había una iglesia de gente muy pobre, la cual quería participar en esta ofrenda. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. 2 Corintios 8, del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí vemos 4 características de la ofrenda de los macedonios para ayudar a los pobres, que son iguales a la ofrenda de la viuda para la casa de Dios. En primer lugar, la viuda estaba consciente de que el poder entregar esos 2 centavitos era por la gracia de Dios. Versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Toda ofrenda, por pequeña que sea, que usted traiga a la casa de Dios, es una gracia que Dios le permite traer a usted, porque usted mismo ha recibido gracia de Dios. Todo lo que recibe de Dios es por su gracia, y todo lo que usted trae a la casa de Dios es gracia. Así que el que trae ofrenda a la casa de Dios lo hace sabiendo que es por pura gracia que puede hacerlo, pero sintiendo que es un privilegio hacerlo. Versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Imagínense a estas personas pobres,
no estaban viviendo en una casa cómoda en el poblado, probablemente vivían en un tugurio y le estaban rogando a los apóstoles, unos hombres pobres, que les dieran el privilegio de dar una limosna a otros hombres pobres. Un pobre rogando para que le dejen ayudar a otro pobre. Esta gente es rara, ¿sí o no? Esta gente es como, no es como de este mundo, porque un hombre pobre es ¿para qué? Para pedir. Pero estos hombres pobres no estaban para pedir, estaban para dar, porque estaban llenos de otra cosa rara que no se conoce en este mundo, que es el amor de Dios y la felicidad de Dios. Y este pasaje nos muestra que la pobreza no puede impedir que los cristianos verdaderamente seamos felices. Los cristianos somos felices en pobreza o en abundancia. Así que la viuda se acercó al tesoro de las ofrendas por gracia, sabiendo que era gracia y porque ella sabía que era un privilegio para ella. Pero en segundo lugar, la ofrenda que agrada a Dios es una ofrenda que se puede hacer o en abundancia o en pobreza. Las dos agradan a Dios, pero creemos que es mucho más agradable a Dios cuando es una persona pobre la que se esfuerza por darle a otro pobre o por dar en la casa de Dios. Verso 2. Que en grande prueba de tribulación, miren, estas personas no estaban pasándola bien. Grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Estas personas estaban pobres y atribuladas, abundaron en riquezas de su generosidad. Y note cómo Pablo también llama riquezas a las poquitas monedas que estos macedonios pudieran dar. Lo que la viuda dio fue realmente un tesoro, por el corazón con que lo dio. Lo mismo estos hombres. La ofrenda que agrada a Dios a veces es una ofrenda sacrificial. Es una ofrenda que se da en muchos problemas y en mucha pobreza. Pero en tercer lugar, esta mujer agradó a Dios porque ella no llegó al templo quejándose y renegando, murmurando por su condición económica. Ella llegó al templo con gozo, a dar con gozo de lo que tenía. Verso 2. Que en grande prueba de tribulación, miren, la abundancia de su gozo. Esta mujer no llegó al templo triste, ella llegó con gozo abundante. Definitivamente esta mujer era rara, en la olla sin un peso, pero llega a la casa de Dios con abundante gozo y 2 moneditas a entregarlas en el tesoro de las ofrendas de la casa de Dios. Esta mujer es rara realmente. ¿Cómo puede estar contenta? Es que su felicidad no depende de la situación en que ella está viviendo. Su felicidad depende del Dios a quien ella quiere honrar con su pequeñísima ofrenda, que a la vez el texto nos dice era una grandísima ofrenda proporcionalmente hablando. La ofrenda que agrada a Dios es una ofrenda que se da con agrado. Y ese es el espíritu que Dios espera que haya en todos los que traen una ofrenda a la casa de Dios. Agrado, gozo, felicidad. Y para ilustrar esto, se me ocurre pensar en alguna situación que podría ser de la vida real. Ustedes saben que en nuestro tiempo hay algunas personas filántropas que quieren ayudar a los seres humanos y se dedican a recoger personas indigentes. Pensemos en un hombre que renuncia a su profesión y a su riqueza para establecer una fundación de ayuda a los niños de la calle. Un hombre que quiere ayudar a niños pobres, gamines destrozados por hogares destruidos y las drogas, y trae un gamín a su casa, de paso a su casa de restauración, y lo cuida durante muchos años, lo restaura y le da dinero y lo sostiene hasta que ese gamín se convierte en un doctor. Un profesional lo saca de la universidad y ahora el que era un gamín, después de 15 años, es un doctor y ahora está trabajando en una prestigiosa empresa y recibe su primer salario. ¿Qué creen ustedes que va a hacer él con su primer salario? ¿Será que le cuesta mucho trabajo pensar de dónde lo sacó Dios?
y le cuesta mucho trabajo apartar una porción para traerla a aquel hombre que lo salvó, lo rescató y lo sostuvo y ahora sigue sosteniendo a muchos otros, ¿será que ese hombre vacilará en apartar una porción de su salario, ya que es un gran doctor, para ayudar a esa casa de restauración de niños perdidos como lo que él era? Piensen en el agrado con que ese hombre vuelve al hogar donde se crió y trae esa porción de dinero a ese hombre que lo rescató y le dice: esta es mi contribución para que sigas ayudando a muchos como yo. Eso es agrado, eso es satisfacción, eso es gozo, eso es alegría, eso es gratitud. Eso es lo que debemos hacer nosotros cuando venimos a ofrecernos a nosotros mismos en la casa de Dios y traemos un moñito en forma de billetes o monedas. Agrado, gozo, gratitud, felicidad, y eso es lo que había en los macedonios y en la viuda. Pero en cuarto y último lugar, y algo que confirma la enseñanza que he estado repitiendo, que la ofrenda es la viuda, el versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Pueden notar la similitud entre la viuda y los macedonios? Los macedonios, dice el texto, se dieron a sí mismos al Señor. ¿Quién era la ofrenda? La ofrenda era el macedonio. Ellos se dieron a sí mismos al Señor y luego obedecieron a los apóstoles, como dice el texto, los enviados del Señor, los verdaderos delegados del Señor, a quienes entregaron su pequeña gran ofrenda. Porque estos hombres, al igual que la viuda, no pudieron dar gran dinero, sino pequeña cantidad de dinero. Y esto es lo que llamamos una ofrenda viva. Esto es lo que llamamos una ofrenda viva. Y así es lo que Jesús quiere que suceda en su casa por el resto de la existencia del nuevo Israel. El viejo Israel con estos religiosos quedó atrás. El nuevo Israel son ofrendas vivas hasta que Cristo regrese. El nuevo Israel somos aquellos que podemos decir, como la viuda y los macedonios: mi vida vale basura comparada con el reino de Dios. Jesús es más que suficiente para mí. Y por eso puedo darme y dar de lo que tengo con estas características, con este amor. Eso fue lo que admiró a Jesús de aquella viuda y por eso la dejó como un paradigma para su iglesia. No como un paradigma de dar, sino como un paradigma de vivir para Dios. Y es necesario aclarar que esta enseñanza no es solamente para los pobres, porque los ricos también pueden dar con ese corazón para Dios. De hecho, en el tiempo del Señor Jesús, hombres ricos y mujeres ricas dieron de sus bienes para Jesús con el mismo corazón de esta viuda. Solo que a Él le plació dejar registrada a esta viuda de una manera especial para darnos consolación y ejemplo a los que hemos venido a conocerle a Él. ¿Qué hemos aprendido entonces del estudio de nuestro pasaje? Que hay una religión falsa, saturada de hipócritas e ignorantes que traen ofrendas a la casa de Dios, pero no son más que ofrendas muertas porque ellos mismos están muertos. Pero hay una religión viva, la del nuevo Israel, la del verdadero pueblo de Dios, que primero se entrega a sí mismo y que luego considera una gracia, un privilegio, el dar según sus fuerzas o más allá de sus fuerzas, darse a sí mismos, y cualquier ofrenda voluntaria. La cantidad no es importante, lo importante es que yo me esté dando a mí mismo como ofrenda a Dios. Y tercero, que Cristo desea que todo su pueblo sea transformado y todo su pueblo se entregue a sí mismo como ofrenda de adoración en la casa de Dios. Ahora, algunas pocas aplicaciones de nuestro pasaje. Y no quiero hacer las aplicaciones en función del dar. No crean que ahora me voy a poner a decir ofrende y a tratar de echarle la mano al bolsillo a los que están aquí. Anuncié desde el principio que esa no es nuestra meta y eso no es lo que voy a hacer. Voy a presentar mis aplicaciones en función
no del dar, sino de la supervisión que Jesús hace en su casa. Veo en este pasaje a Jesús como el supervisor de la casa de Dios. Y lo que quiero hacer a manera de aplicación es contarte que Él está sentado en este salón, supervisando todo lo que aquí sucede y viendo todo lo que sucede en tu propia vida. Este pasaje nos muestra que Jesús está sentado esperando la hora en que llegues el domingo al servicio de adoración y está mirando la hora a la cual llegas. La hora a la cual llegas al servicio dice mucho si tú eres una ofrenda viva o no. Si llegas tarde, a lo mejor no estás vivo, a lo mejor estás agonizando si llegas tarde. Las ofrendas vivas llegan temprano a la casa de Dios. Obviamente a veces cuando están saliendo los esposos, el niño se vomita o se chuza la llanta del carro y no siempre es posible llegar a tiempo. Pero hay en el corazón el deseo. Una ofrenda viva tiene el deseo de llegar a tiempo a la casa de Dios. En segundo lugar, cuando Jesús ve que pasas la puerta, Él ve tu corazón, si llegaste preparado o no. Si te quedaste el sábado hasta la 1 de la mañana viendo una película de Indiana Jones o los últimos partidos de la NFL o de la AML o de la que sea, y no preparaste tu corazón para venir a la casa de Dios, cuando pasas la puerta, Él ve tu corazón, que no estás preparado y no aprueba tu corazón ese día para la casa de Dios. También se fija cómo entras vestido. Jesús se fija cómo entras vestido a la casa de Dios. La forma como te vistes refleja si te vistes para venir al culto y también en la calle. Refleja si eres una ofrenda viva o una ofrenda muerta. Las damas vestidas como para adorar a Dios, sin escotes, sin pantalones apretados. Los varones bien vestidos. No hay que venir de frac todos los domingos, pero póngase algo que demuestre que usted es una ofrenda viva y que quiere venir a adorar a Dios. Luego Jesús comienza a observar cómo te comportas durante las oraciones. El hermano que está presidiendo dice: vamos a cerrar nuestros ojos y a orar, y tú sigues esperando o chateando con el celular. Jesús ve todo eso. Enseguida comenzamos a cantar y Él ve cómo cantas los himnos. Cantas con amor, cantas con gozo, levantas tu voz y adoras de corazón. Él ve todo eso. Luego se fija cómo atiendes a la palabra, si atiendes al predicador o no, si estás procesando lo que el predicador dice en tu mente. Y finalmente se fija lo que ofrendas a la casa de Dios, si es como la viuda o si es como la de los fariseos. Y aquí tengo que recordar lo que el pasaje dice, que es posible que el que da poco dé mucho, pero también hay que recordar que el que da mucho siempre da poco. Los hermanos que son ricos pueden ofrendar a la casa de Dios con un corazón perfecto, pero nunca se les debe olvidar que a pesar de que den mucho, ellos siempre dan poco. Comparado con lo que Dios les ha dado, ellos dan un céntimo. El rico no debe sentirse mejor porque da más, porque el que da poco puede dar mucho, y el que da mucho siempre da poco en la casa de Dios. Y para ilustrar esto, quiero contarles una historia de un pastor amigo, de un pastor conocido, algo que le sucedió con su hijita. Él tenía una niña pequeña y él le daba a esa niña para comprar dulces 100 pesitos, le daba todos los días 100 pesitos. La niña supo que se venía el cumpleaños de su padre, era como la primera vez que ella estaba consciente del cumpleaños de su padre, y decidió la niñita no gastarse los 100 pesitos, sino ahorrarlos para darle un regalo a su papá el día de su cumpleaños. Llegó el día del cumpleaños y al hermano, que era un pastor, le tocó salir de la ciudad y no estar con su familia el día de su cumpleaños. Entonces la niña, al ver que el papá no iba a estar, le hizo una tarjeta, le hizo un dibujo y le puso una nota y le decía: papi, te amo mucho, estoy feliz porque sé que tú me amas también, lástima que no pudimos estar juntos en el día de tu cumpleaños, pero aquí te pongo estos 2,000 pesitos. Ella había podido reunir de 100 pesitos en 100 pesitos, 2,000 pesitos. Aquí te doy estos 2,000 pesos para que no te falte nada durante el viaje. Así son las ofrendas que los ricos traen a la casa de Dios. Son demasiado pequeñas. ¿Qué es eso para Dios?
entonces fíjate siempre que sepas que tu pequeña ofrenda es una gran ofrenda, y el rico sepa siempre que su gran ofrenda es siempre muy pequeña para Dios. Este es el espíritu que debe haber en la casa de Dios. Esto es lo que Dios quiere ver en el nuevo Israel, hermanos, y eso es lo que somos nosotros, y eso es lo que debe haber en este lugar. Finalmente, para los amigos que nos visitan, las personas que están aquí por primera vez, que no son creyentes, están hoy invitados a la iglesia, quiero dirigir unas palabras a ellos con base en lo que hemos visto en nuestro pasaje hoy. Amigos, ustedes han escuchado de iglesias que todo el tiempo están hablando de dinero y que son un abuso y una estafa, y lo están viendo en las noticias por la televisión. Eso es verdad, nosotros no podemos negar eso, eso es real. Falsos pastores y falsas iglesias están engañando a las personas, pero amigo, esa no es la obra de Dios. Ese es un engaño del diablo que pretende hacerte sentir aversión por todo lo que sea Dios y la Biblia. ¿Y sabes qué logra el diablo? Por medio de lo falso hace que tú rechaces también lo verdadero. Por eso es indispensable que tú te esfuerces por distinguir entre la falsa religión hipócrita y muerta y la verdadera religión viva, para que tu alma no sea arrojada al infierno por un triunfo del diablo usando falsos engañadores y abusadores. No todos los pastores somos estafadores. No todas las iglesias son falsas. En este mundo caído está mezclado lo verdadero y lo falso, y tú debes esforzarte por buscar lo verdadero, y la única manera es conociendo la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que te ayuda a diferenciar entre el falso y el verdadero. Y cuando llegues a una iglesia como esta iglesia, cuando vengas aquí, cuando te sientes aquí, no te preocupes por quién da o quién no da. Preocúpate por tu alma. Preocúpate por escuchar la palabra de Dios, que eso es lo que necesitas. No te preocupes por quién da o quién no da. Necesitas conocer el estado de tu alma, el verdadero evangelio que te dice que eres un pecador, que no quieres dar y que estás a toda hora protegiendo tu bolsillo porque no tienes un Dios que te salve, que te cuide, del cual depender, un Dios que te puede librar del engaño, te puede librar del pecado, de la enfermedad y de la condenación eterna. Preocúpate por escuchar a ese Dios. Él quiere decirte hoy en qué condición estás. Estás engañado, engañado por tu orgullo, engañado por tu egoísmo, engañado por tu vanidad. Y lo único que te puede librar de eso es el verdadero evangelio de la gracia de Dios, el que Cristo predica, el que predica a su iglesia y el que te proclama que Él muere en una cruz, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza tú, amigo, tú, que eres rico o pobre, pero en última un pecador, tú fueres rico para Dios. El evangelio de la cruz hace rico al pobre y pobre al rico, por la gracia de Dios. Arrepiéntete de tu pecado para que seas rico para Dios. El perdón de tu pecado y la salvación es la mayor riqueza, y eso es lo que Dios quiere darte hoy. Ven a Cristo. Este pasaje te invita a su salvación. Recíbela, sé salvo y sé con nosotros ofrendas vivas para siempre en el reino de Dios. Vamos a ponernos de pie, a orar al Señor. A darle las gracias por su palabra y a reaccionar a la palabra predicada con cánticos. Cánticos que demuestran que nosotros somos de ese nuevo Israel que es como la viuda, y que ofrecemos adoraciones sinceras al Dios que nos salvó. Señor, gracias por este pequeño